Muy bien, creo que ya comenzó a grabar. Excelente. Bueno, bienvenidos a nuestra clase de Hogar Cristiano. Si hablamos del hogar, tenemos que hablar acerca de la familia. Y la familia es un núcleo que tiene gran importancia a lo largo de toda la Biblia. Y ha sido atacada por el enemigo de maneras muy astutas y terribles. Y encontramos muchas familias que han caído en pecado en la Biblia. Tenemos ejemplos de diferentes obstáculos y problemas que enfrentan algunas familias de las que se habla en la Biblia. Y siempre se ve atacada porque es el núcleo principal de adoración hacia el Creador. Y vamos a hablar de la familia desde un punto de vista mm, algo científico, algo racional y lógico, como caracterizan siempre nuestras clases. Y el título de la primera clase de hoy se titula Arquetipos y fractales. La relación que hay entre el creador y la creación como modelo primigenio para la familia. La familia es un ente, es un núcleo sagrado que aparece en la Biblia y tiene principios que la sustentan. Hay algunas bases elementales que hacen que esta familia pueda llegar a ser funcional. Y también hay antiprincipios que hacen que las familias se corrompan. Y es algo que podemos verlo en nuestras sociedades. Una gran cantidad de familias en todo el mundo tienen grandes problemas a raíz de la introducción del pecado en el mundo. Divorcios, infidelidades, maltrato infantil, etcétera, etcétera. Son cosas cotidianas que acontecen todos los días en el mundo. A raíz de algunos problemas que no están siendo bien identificados, porque usualmente las personas no leen la Biblia, no conocen los principios que sustentan a la familia, que deberían ser parte de la vida armoniosa y en paz de cualquier hogar. Entonces, si hablamos de un hogar cristiano, estamos hablando de una familia que se sustenta en principios y valores fundamentales que hacen que esa rueda pueda avanzar sin obstáculos. Así que en la clase de hoy se titula Arquetipos y fractales porque vamos a hablar de dos términos que tienen relación con la matemática y con la geometría. Vamos a comenzar inicialmente con los arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo, del griego arge, fuente, principio u origen, es un arquetipo, es un origen, es un principio, es una base. Viene de una palabra griega que hacía referencia, ¿no?, a estos tipos, impresión, modelo. Es el patrón ejemplar del cual se derivan otros objetos, ideas o conceptos. Es el modelo perfecto. Ahí tienen la diapositiva para que ustedes tengan la definición exacta de lo que es un arquetipo. Un arquetipo es un patrón, es un modelo a ser seguido. En la naturaleza, en la creación, encontramos arquetipos de diferente índole. Acá tengo un ejemplo. Ustedes pueden observar en la diapositiva un árbol. ¿Cuál será el arquetipo, el fundamento, el patrón esencial en la constitución de un árbol? ¿Qué creen? ¿Cuál será el arquetipo? ¿Serán las hojas? ¿Serán las ramas? ¿Serán las raíces? ¿Será el tronco? ¿Serán los tallos? ¿Qué opinan? ¿Cuál será el arquetipo en un árbol? Voy a cederles la palabra. Espero que puedan levantar sus manos. A ver, veamos si alguien quiere participar. Pueden levantar sus manos. Si no, voy a pedirles que participen. ¿Algún voluntario? ¿Cuál creen que es el arquetipo principal en un árbol? El patrón primigenio en un árbol. A ver, vamos a ver. No sé si se encuentra en la clase Elizabeth López. Creo que Juan Antonio encendió su micrófono. Juan Antonio, adelante, por favor. La semilla. La semilla. Oh, una interesante respuesta. La semilla no vendría siendo parte del árbol, sino el
origen, la esencia del árbol, pero por supuesto a su vez la semilla está enlazada con el arquetipo de un árbol. Estoy hablando de un árbol maduro, ¿no? Vamos a volver a la diapositiva para mostrarles cuál sería el arquetipo. ¿Dónde está? Ahí está. El arquetipo de un árbol es el tronco. ¿Por qué? ¿Por qué es un patrón ejemplar o es un modelo? ¿En qué sentido el tronco se convierte en un patrón a ser imitado o en un modelo? Si ustedes se dan cuenta, en la figura geométrica del árbol tenemos el tronco que a su vez se subdivide en pequeños tallos, que a su vez se dividen en pequeñas ramas, que van a dar paso a las hojas. El arquetipo en este momento se está empezando a replicar, es un modelo que posteriormente se va a replicar en un nivel inferior que simplemente está replicando lo que originalmente se había dado. Y eso es algo que nos lleva a la siguiente palabra que teníamos hoy. Dijimos que la clase se llama arquetipos y fractales. El arquetipo que tenemos ahí, en este caso, por ejemplo, es el tronco. El tronco se va a bifurcar en las raíces. Perdón, se va a bifurcar en las ramas. Estas ramas son una copia del tronco. A eso en geometría y en matemáticas se le llama fractales. ¿Qué es un fractal? Un fractal es un objeto geométrico en el que se repite el mismo patrón a diferentes escalas con diferente orientación. Ahí tienen una hojita. Miren esa hoja, miren ese diseño. ¿Se dan cuenta cómo el modelo de toda la hoja se va a replicar fractalmente en las pequeñas hojas? Voy a señalarlo con el mouse. No sé si se puede ver en la pantalla, creo que sí. Fíjense cómo el total, que sería el arquetipo, el modelo primigenio de la hoja, se va a repetir en diferentes niveles y a su vez estas pequeñas hojitas guardan el mismo patrón una y otra vez. Los fractales, estas repeticiones, hacen que las cosas sean bellas. Nuestra mente halla que las cosas son bellas cuando hay fractales, cuando hay simetría y cuando hay equilibrio. Eso es lo que nos hace parecer que un rostro sea bello. Cuando vemos un rostro que tiene un ojo más grande que el otro, una nariz chueca, mientras más asimétrico y menos los fractales estén acomodados, más fea va a ser la cara, ¿no? Más feo va a ser el rostro. En la naturaleza, las cosas son bellas porque tienen esta forma geométrica de fractales, que son arquetipos, es decir, son patrones o modelos primigenios que se van a replicar en diferentes escalas. Otro ejemplo de fractales son, por ejemplo, los copos de nieve. ¿Alguna vez han visto fotos reales de los copos de nieve? Son hermosos. ¿Por qué? Porque estos copos de nieve simplemente son una pequeña figura geométrica que se va a repetir una y otra vez en diferentes formas, de tal manera que se va a armar una especie de figura compleja, que no es compleja en realidad, es simplemente repetición una y otra vez de un mismo arquetipo. Eso es lo interesante de los arquetipos de los fractales. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nuestra materia de hogar cristiano? Pues que la familia, a su vez, es simplemente un fractal. Es algo que, esta es una imagen que vamos a explicarla en la siguiente clase con mayor detalle, pero por ahora voy a explicarles cómo estos fractales y estos arquetipos también se replican en niveles que son conceptuales, no solo en niveles físicos, sino también en niveles espirituales, en niveles de ideas. Decíamos al iniciar la clase que el título era Arquetipos y Fractales y que hay una relación, la relación creador con la creación, la relación creador-creación como modelo primigenio, como una base de la relación entre la familia. Ahora se van a dar cuenta de cómo estos fractales se repiten en diferentes áreas y una de las áreas es la familia. La familia está constituida por un varón y por una mujer y ambos simplemente están reflejando algo que sucede a nivel primigenio entre el creador y su creación. El creador da paso a la creación. La creación es una extensión del creador. Obviamente todos estos temas ya no los voy a tocar. Ustedes han aprendido en Teología 1
doctrina de Dios, quién es el creador. En teología 1, doctrina de Dios. En teología 2 han aprendido acerca del pecado. Conmigo hemos visto acerca del origen de la maldad, cómo el universo se comporta como una especie de computadora, como un sistema cósmico, informático, en el cual Satanás ingresa como una especie de virus para distorsionar la información original. En Teología 3, en la Biblia, con los que fueron mis estudiantes, hablamos acerca del desarrollo de ese virus, ¿no? Cómo va saltando etapas hasta convertirse en una bestia, que es el sistema en el que nos encontramos actualmente, el sistema globalizado controlado por una fuerza maligna a la que la Biblia llama el Satanás o el enemigo, que tiene un control demoníaco sobre todas las cosas. Y acá, en esta materia en Hogar Cristiano, vamos a comprender que este creador da paso a la creación a través de un despliegue de su propia esencia. Es decir, el código informático de lo que es él, lo que decimos en la Biblia como su logos o su palabra o su información de vida eterna, que está relacionada con la idea de una semilla. Porque una semilla, solo les recuerdo que una semilla, uno de sus compañeros nos decía que el origen era la semilla, y con mucha razón también, porque una semilla tan pequeña tiene la capacidad de almacenar la información genética de todo lo que posteriormente va a ser un árbol gigantesco. En esa pequeña semilla está guardado todo el código genético de un árbol. Es fascinante, ¿no les parece ese proceso biológico? Lo mismo sucede en el caso del creador. Su esencia, su palabra de vida, que en la Biblia, por cierto, es figurada como una semilla, justamente, no es coincidencia, su semilla, su palabra, su información, su código genético de vida eterna, va a dar paso a todo un universo gigantesco lleno de posibilidades. Es una mente supremamente inteligente que ha dado paso a un diseño cósmico muy complejo e intrincado, que tiene funciones que están basadas en arquetipos, principios, entre ellos, por ejemplo, el principio del amor, el principio de la justicia, el principio de la verdad, que van a hacer que su universo, que su creación sea funcional. La relación que existe entre el creador y su creación es una relación muy especial, porque el creador, al haber dado paso, al haber dado origen a su creación, la ama con gran pasión. Es su obra maestra. Ama la creación con todo su ser y, por supuesto, no le complace ver a su creación caída, no le complace ver a su creación en muerte. Entre su creación, no solo estamos hablando de los árboles, de los ríos y de las montañas, estamos hablando de todo el cosmos, y como máxima expresión de organización de la propia materia, nos encontramos los seres humanos. Seres conscientes que tienen capacidad de comunicar lenguaje, que tienen capacidad de desarrollar tecnología. Somos nosotros la máxima expresión consciente de la propia naturaleza. Somos la creación de las creaciones. Su máxima obra somos los seres humanos. Un proyecto de ingeniería genética increíblemente complejo, que solo un Dios todopoderoso como el Dios de la Biblia podría haber hecho. Entonces, el Padre, el Creador, ama a su creación y lo da todo por ella. Esa relación entre el Creador y la creación, el Creador se constituye en la fuerza masculina, entre comillas, y la creación se constituye en la fuerza femenina, también entre comillas, porque no es precisamente, y ahí es donde les decía que los arquetipos, los fractales, no necesariamente son físicos, sino conceptuales. No se trata de que el Creador tenga genitales masculinos, por supuesto, ni que la creación tenga genitales femeninos. No, de ninguna manera. Conceptualmente, Él es la fuerza paterna, por eso se llama el Padre. Creador es la fuerza masculina. ¿En qué sentido? En el sentido de que Él cumple algunas labores que le corresponden únicamente a Él. Él es el origen, Él es la cabeza, porque Él es el primero, el que piensa, el cerebro. Él es protector, porque Él protege su creación, la guarda. Por otro lado, su creación es aquella que tiene capacidad de dar vida. Le ha dado la capacidad de convertirse en una forma que hace que las cosas florezcan. Por eso es que
muchas civilizaciones, como por ejemplo acá en este lado del mundo, adoran a la naturaleza, ¿no? Tienen la cosmovisión de que la Pachamama, que es la madre tierra. Esa idea está grabada en la mente de los seres humanos en todas las civilizaciones porque nos damos cuenta que la tierra tiene capacidad de dar vida, da fruto. Por eso mismo, esa creación tiene esa connotación femenina porque las mujeres son las que tienen capacidad de engendrar. El hecho de que los hombres tengan esa función de ser los padres de familia, de ser los protectores, los que sustentan la cabeza de la familia, y que las mujeres sean las que tienen capacidad de engendrar, que sean buenas administradoras, no es una coincidencia, es la razón por la cual, perdón, esa relación creador y creación es la razón por la cual existe esa relación entre hombre y mujer, como un fractal, es decir, como una repetición de un arquetipo primigenio que se encuentra a nivel conceptual y espiritual muy profundo, originario. Esa es la única razón por la cual los seres humanos tenemos como núcleo al hombre y a la mujer tiene capacidad de dar fruto, tiene capacidad de engendrar. Nuevamente se repite, dense cuenta, el creador nos dice la palabra, la Biblia, que el creador transmite, inspira su información, transmite su palabra, la palabra de Dios, tanto se habla de la palabra de Dios. Cuando se dice la palabra de Dios, mucha gente solo entiende que estamos hablando de la Biblia. La palabra de Dios es toda la información de Dios, todo el poder informático, todo el código genético que hace que su creación tenga funcionalidad, que tenga capacidad de funcionar autónomamente. El creador le ha dado esa posibilidad a su creación. Entonces, este creador transmite su código de vida. En tu doctrina 1 habíamos hablado de que la palabra de Dios está figurada como la semilla y que resulta que este término semilla en griego, porque la Biblia fue escrita en griego, es esperma. ¿Se dan cuenta? Es esperma. Y en latín es semen, semilla. Semen, semilla, esperma. El padre es quien transmite su esperma, pero no estamos hablando de los espermatozoides, no estamos hablando del esperma masculino, estamos hablando de información genética, código binario, si quieren verlo así, es algo que les explicaba en la martiología, ¿no? En Teología 2. Su código genético, sus instrucciones de funcionamiento son lo que transmite a la creación. Lo mismo hacemos los seres humanos. El hombre tiene capacidad de transmitir su código genético a través del semen a la mujer y la mujer recibe la palabra, recibe esa información y en su vientre se puede generar vida. Lo mismo sucede en la creación a nivel cósmico, sucede a nivel micro. Y acá tenemos un pequeño ejemplo de eso. Ahí tienen, por ejemplo, el planeta Tierra, tienen el Sol y tienen a la Luna. Hay una relación entre estos tres. El planeta Tierra es una figura fractal de la creación. El Sol es una figura fractal de la gloria del Hijo del Creador, de su Cristo. Y la Luna, a su vez, es una figura de la iglesia. Pero, como les decía, esto les estoy diciendo simplemente de manera superficial. La siguiente clase voy a explicarles por qué tomamos este ejemplo. Porque algo que tenemos que entender es que todos estos fractales, todos estos arquetipos, estos principios, se van a repetir fractalmente, igual que esa hojita que veíamos, ¿no? Se repite en un nivel y luego se repite en un nivel más pequeño. Entonces, esos principios se repiten a nivel cósmico, se repiten a nivel sistema solar, se repiten a nivel tierra, se repiten a nivel social, a nivel psicológico, a nivel individuo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna pregunta quizás tan solo hasta este punto, que es hasta donde vamos a avanzar el día de hoy? Adelante, por favor. Tal vez alguien tiene alguna duda o algún comentario que quieran hacer. Muy bien.
vamos a cerrar esta parte y enseguida voy a empezar a hablar acerca de cómo va a ser el desarrollo de nuestra materia este semestre, pero vamos a parar la grabación.